La inteligencia humana. Bueno, ahorita vamos a tratar el tema de la inteligencia humana, la cual ha sido usada como excusa para ordenar a los seres, que la sociedad no suele reflejar este orden. Los más inteligentes no ocupan las posiciones más elevadas e influyentes. Aquí intentamos aclarar su naturaleza, su origen y su papel evolutivo y social que ha mantenido este tema en boca de tantos expertos y científicos del ámbito. El uso frecuente de la misma pone en evidencia su utilidad a la hora de descubrir o de describir la realidad interna y el comportamiento del ser humano. Vamos a darnos cuenta que la inteligencia no es más que un estatus, una palabra que se ocupa para darle una referencia a algo o a alguien. Como podemos ocupar diferentes expresiones de las cuales mi jefe no es demasiado inteligente, o tengo un perro muy inteligente, o tengo un sistema de software muy inteligente. Son diversas frases que ocupamos en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, que no son más que etiquetas que se le ponen o que se le marcan a diversas situaciones con las que tratamos en el medio exterior. Una de las razones o uno de los métodos para comprobar cierta inteligencia son los famosos test de cociente intelectual, los cuales sugieren que la inteligencia es una entidad localizada en el cerebro y determinada en gran medida por la herencia. Aquí vamos a empezar a tomar el tema sobre la inteligencia en la herencia. La suposición de que los genes determinan directamente la inteligencia llevó a afirmar que las jerarquías sociales eran un mero reflejo del orden natural. Aquí podemos observar que en aquellos tiempos las jerarquías sociales, en donde había la famosa burguesía, eran los que eran etiquetados en ese tiempo como personas inteligentes, personas que pudieran cubrir diversos puestos debido a su estatus social. Posteriormente, los TED siguieron utilizándose para seleccionar a las personas en base a su inteligencia. Por ejemplo, selección de directivos, orientación profesional. Los TED hoy en día no han desaparecido, han sido pieza clave para conseguir o contratar personal capaz de cubrir un área seleccionada de una determinada empresa. Bueno, vamos a hacer un alusive o un antecedente de la inteligencia, donde nos dice que la palabra inteligencia hizo su primera aparición en los textos científicos gracias a Sir Francis Galton. Este personaje era primo hermano de Charles Darwin. Como bien conocemos, Darwin fue el creador de una teoría súper interesante. El señor Francis Galton, inspirado por su pariente más famoso como lo es Darwin, empezó a dirigir su atención hacia el campo de la herencia, cómo la inteligencia podía darse en base a la herencia. Para probar sus teorías sobre el origen de la genética, Galton utilizó un área de trabajo el cual fue su laboratorio, donde recogía datos de diversas y variables. Sir Francis Galton, en su afán por medir al ser humano, le convierte en un verdadero precursor de la psicometría actual. En su famosa obra Hereditary Genius, mantiene que la inteligencia es fruto de la herencia, donde la influencia del ambiente y de la educación es despreciable. Estas ideas le llevaron a propagar el método de perfeccionamiento de la raza humana, basado en leyes de la herencia. Los test venían dando una clasificación sobre la inteligencia en los seres humanos. Se empezó a darle una calificación, un cierto porcentaje a esas variables, a la información que arrojaban los test de cociente intelectual. Vamos a suponer que una persona pasa una prueba de inteligencia y obtiene un coeficiente intelectual o un cociente intelectual 78. ¿Qué significa este estudio? ¿Qué significa este resultado desde el punto de vista de la psicometría convencional? Pues primero, nos da a entender que tiene una deficiencia mental débil que influye en todas sus actividades cognitivas. Segundo, su inteligencia inferior a la medida es consecuencia directa de una maquinaria cerebral menos eficaz. Idiotas sabios. Un reto para la ciencia de la inteligencia. Los partidarios de los test de CI, cociente intelectual,
planteaban la existencia de una inteligencia general, una especie de energía intelectual que influyese de manera decisiva en todas las actividades cognitivas. La mayoría de las personas que consideramos inteligentes y que tienen éxito en un determinado área muestran una habilidad mediocre o incluso inferior en algunas situaciones. Parece ser que una inteligencia universal alta, es decir, aquella que sea eficiente en todos los ámbitos, raras veces se da. Sí existen personas en el otro extremo del espectro, los deficientes mentales. Con frecuencia, las personas normales solemos subestimarles debido a sus estigmas cerebrales y les atribuimos etiquetas estereotipadas de retrasados. Pero muchos de ellos, los llamados idiotas sabios, pese a su amplio abanico de deficiencia, están todos de capacidades asombrosas. Existen individuos retrasados que poseen dones especiales para el cálculo, la música, el dibujo, entre otras muchas. Con esto damos a entender que no hay personas mediocres ni personas retrasadas en distintas áreas, en áreas no un tanto específicas como otras. Los niños autistas son uno de los principales personas o seres humanos que son más estudiadas. En los autistas y los retrasados, el talento se parece a una isla incomunicada con el resto de la personalidad y aislada del mundo que le rodea. Son personas que gozan de sumergirse en estas áreas, en estas disciplinas como son la pintura, la música o los números. Esos son inteligentes, pero lamentablemente son etiquetados en la sociedad como retrasados, mas no saben que esas personas son las que tienen una mayor inteligencia en áreas específicas, en áreas sobresalientes y que pueden dar mucho a demostrar. El cerebro de Einstein. No está del todo claro si realmente donó su cerebro a la ciencia o si el médico Dr. Thomas Hervey, quien realizó la autopsia, actuó impulsivamente. Sea como fuese, la glándula pensante de Einstein fue extraída y depositada en 2 jarras llenas de morfol y celoidina para asegurar la conservación de la materia gris del físico más eminente de la historia moderna. Albert Einstein no se parecía en nada a la típica figura de científico insociable. Incluso le ofrecieron la presidencia del nuevo Estado de Israel. La fama de la que gozaba ha perdurado hasta nuestros días. Vamos a tomar como ejemplo a este gran personaje como lo es Albert Einstein, personaje como todos ya sabemos, un científico inigualable, una de las mentes más increíbles del mundo. En este tema relacionado a la inteligencia podemos destacar de que se realizaron diversos estudios sobre su cerebro de Albert Einstein en el que los científicos querían comprobar de tal manera cómo era tanta inteligencia que poseía este señor. Recordemos que ya han venido estudios atrás comprobando si la inteligencia es hereditaria o se desarrolla. Pues aunque existen diversos modos de comprender la inteligencia, pues Einstein era una persona inteligente. ¿A qué debía su impresionante capacidad intelectual? ¿Fue solo la inteligencia lo que lo llevó a los descubrimientos científicos o poseía otras características que pueden haberle ayudado? Filósofos, psicólogos y otros muchos se habrán hecho preguntas similares, pero tras la muerte de Einstein, los científicos no tardaron en aprovechar la oportunidad para buscar en su cerebro de Einstein los rastros biológicos de la genialidad, pensando que estudiando su cerebro podían encontrar o podían dar con un dato histórico de dónde se encuentra la genialidad del ser humano. Diversos estudios arrojaron que el encéfalo de Einstein pesaba tan solo 1230 gramos, bastante inferior a la medida estándar que son 1400 gramos. El tamaño del cerebro tiene poco que ver con la capacidad intelectual. En realidad, la cantidad de masa cerebral depende de numerosos factores y sobre todo correlaciona con el peso corporal. Esos eran los estudios que arrojaban los diversos científicos que se empeñaron en descubrir dónde se encontraba esa genialidad en el cerebro de Einstein. Al igual
los cerebros femeninos pesan menos. Eso sin que la inteligencia de las mujeres pueda calificarse como inferior de ninguna manera. Solo son estadísticas o datos que marca la ciencia. Como todos bien sabemos, Einstein era un personaje el cual no sobresalía por sus altas calificaciones. Era un personaje el cual sobresalía por su capacidad intelectual, ese ingenio, esa manera de salir, de descubrir cosas, de siempre estar investigando. Todos los científicos se preguntaban a su muerte, después de su muerte, cómo iban a saber o a descubrir de dónde venía tanta inteligencia por parte de este señor. Con esto quiero concluirles que la inteligencia no es más que habilidades que trae cada ser humano. No ha comprobado la ciencia si la inteligencia es hereditaria o se desarrolla. Esto es una incógnita que día con día se seguirá desarrollando y se seguirá investigando.